principal valor de la cultura es aquello que me interesa y que de algún modo me puede hacer reflexionar o conocer alguna realidad por la que me sienta atraído. Pues de alguna manera es lo que diferencia al ser humano del resto de seres vivos. Para mí cultura es enriquecerse de alguna manera de otras personas. Para mí eso, estar informada, el saber comunicarte, el poderte expresar bien. Primero educación, es la historia, los referentes. Educación en todos los niveles de la vida, sociales, de convivencia, la tolerancia, la comprensión. Las distintas formas de aprendizaje de las personas. Un conjunto de conocimientos y de sabiduría que hemos ido aprendiendo poco a poco. Todo acto que define a un grupo social, básicamente. La transmisión de unas generaciones a otras, es formas de expresión. El grado de las sociedades en un contexto determinado. Para mí es eso, sobre todo las costumbres que tienen los pueblos. Todo aquello que aporta a un individuo algo nuevo en cualquier materia. Distintos puntos de vista de distintos creadores. Los valores tradicionales y la cultura general y la evolución de la sociedad. Vida. Es desarrollo, es ingenio, es creación. Nuevas formas de expresión, distintas formas de comunicación. Es imposible determinar, creo, el concepto de la cultura, ahora, hoy en día. Intento que vean lo bonito que tiene esta profesión, intento transmitirle mi entusiasmo hacia ella, porque verdaderamente para mí es un magnífico medio de vida. A mí me encantaría que todos mis alumnos pudieran trabajar en esta. No todos llegarán, porque hoy en día las cosas creo que están muy difíciles, pero bueno, con trabajo y constancia a lo mejor sí, a mí me encantaría de verdad. No sé si es necesario el talento, pero sí creo que ayuda. Hay gente que está muy preparada y hay gente que aprovecha el tirón para subirse al carro de la cultura y hacer. Vivir de la cultura hoy en día en España es muy difícil. En Extremadura, pues yo creo que un poco más. Pero si tienes un poco de suerte y mucho trabajo detrás, mucho, sí creo que al final se puede vivir de la cultura. No te puedes quedar en casa sentado esperando que te llamen. Tienes que ir y trabajar. A mí me gusta contar historias y creo que al final lo que hacemos todos, desde el empresario al poeta o al pintor, es pelear por decir quiénes somos. Esto también es un oficio. Es necesario que haya una gestión pública y es muy bueno que haya una gestión pública. Para mí el problema surge cuando el gestor público se convierte en creador o productor directo de esa cultura, que él quiere decidir qué se hace, cómo se hace y cuándo se hace, y no gestiona el talento, sino que es él el que lo quiere producir. Según y cómo se puede vivir, se puede sobrevivir, pero evidentemente es una cultura muy supeditada al poder. Si traga por ser fiel al poder, se puede vivir la cultura, pero evidentemente trabajando fuera del ámbito de la ciudad. Pero sí que se puede hacer un cuartel general en Cáceres y vivir. Siempre pensamos en lo estático que está ahora mismo en el mercado cultural y en la industria. Pensamos siempre en cine, teatro y dejamos mucho de lado todo el tema de las nuevas tecnologías. Y ahí es donde yo creo, vinculado a nuevas tecnologías y a trabajo en redes de creación, donde podría estar mucho del mercado y de la inserción laboral por parte de personas que se quieran dedicar a la cultura. Cáceres no es una ciudad que pueda albergar de repente industria al uso como se pueden entender, y sin embargo se puede apostar por la atracción de industrias culturales. Si se trata de un agente cultural o de un gestor cultural, evidentemente debería buscar un espacio que no estuviera ocupado ahora mismo, ¿no?, en el mercado laboral. De momento te hablamos del campo de acción y trabajemos en red en muchos aspectos, y utilizando las nuevas tecnologías, yo creo que podemos vivir de la cultura. ¿Qué tuve que hacer para poder vivir de la música? Abrí abanico. Tomé la decisión de, no de ser manager, pero de ser más o menos un representante, ¿no?, de ciertos grupos extremeños que yo pensaba que iban a poder tirar para adelante y tenían un buen tirón, ¿no?, lo que es aquí en Extremadura. ¿Qué ocurre? Que es una apuesta muy arriesgada, pero sobre todo en el tema de la cultura y del arte en general hay que tener una mente muy abierta. Hay gente que quiere arriesgar, hay gente que se contenta con hacer lo que le gusta y hay gente que directamente sabe lo que quiere el público, lo hace y se lo ofrece. Yo recomendaría a los grupos extremeños trabajo
y sobre todo eficiencia al trabajar. Hay muchos grupos que a lo mejor llevan 5 o 6 años, se contentan con los primeros acordes y las primeras melodías, y hay mucho trabajo. Yo personalmente creo que se puede vivir de la cultura. Se puede vivir de la cultura aquí en Cáceres, en Extremadura y yo creo que en España entera. Ahora bien, tienes que ser listo. Bueno, pues en principio es no depender de ayudas públicas, sino que todo es una iniciativa privada e independiente. En el caso de Cabeza de Gato lo recojo de una beca que tuve en Alemania y conocí el tema de la autogestión cultural, pero siempre abasteciéndose de negocios tradicionales. Una galería de arte y se autogestiona con una tienda de ropa. Funciona como una plataforma de personas creativas. Mi formación es en arte, pero es bastante inviable vivir de una galería de arte o como la quería plantear yo. Quería trabajar áreas como la instalación o la videocreación y eso no es muy comercial. Pero yo creo que el dinero público se debe utilizar para cosas realmente importantes, como son la sanidad y la educación. Lo que tiene que hacer el dinero público es como apoyarlas para que continúen en el tiempo, pero tú tienes que buscarte las vueltas para desarrollar y para darle impulso a todo eso. La gestión depende al principio de la ilusión. Depende de tener una necesidad de un proyecto y ese proyecto intentar lanzarlo. Yo tengo la visión que no puede haber cultura gratis. La tengo clarísima. Estuvimos una temporada en Argentina y nos pareció interesantísimo. Hay muchísimos teatros a la gorra. La idea que queremos intentar mantener en la nave hasta que nos lo permita el cuero, ¿no? Sobre todo porque se presentan trabajos en proceso. No siempre son compañías con su espectáculo terminado, ¿no? Eso lo puedes hacer si tienes una ayuda paralela. Ir sembrando, ir viendo y después ir acostumbrando, ¿no? Yo siempre he dibujado, para empezar siempre he dibujado desde pequeñito, pero llega un momento en que lo dejas y bueno, estaba en un momento que no sabía qué hacer con mi vida y monté una tienda de cómics. Pero los últimos tiempos de la librería, yo dibujaba mucho ya en la propia librería, ¿no? Ya por esa época empezaba a trabajar con diferentes editoriales, haciendo ilustración y haciendo cómics. Lo dejé porque encontré otros estímulos en la música, en el cine, estuve un tiempo tocando en un grupo haciendo cortometrajes y el dibujo como que lo dejé un poco de lado, ¿no? Pero luego empezó a publicarse en España una serie de autores independientes norteamericanos que contaban un tipo de historias que a mí me gustaban mucho. Los guiones que escribían para cortometrajes eran un poco referencia de esos autores independientes, de cine, de cómic. Yo me dije a mí mismo, ¿por qué no, para hacer un cortometraje que tengo que mover un montón de gente, que si esa historia la puedo contar como un cómic? Entonces empecé a hacer cómics de una página, de dos, y enviarlas a fanzines. Lo que pasa es que una cosa, el cómic para mí es un hobby. Yo no vivo del cómic, o sea, vivo de la ilustración. Porque el cómic en España todavía sigue siendo un hobby. Lo veo dentro de un término más amplio, que para mí es la autoedición. Lo que intentamos simplemente son motivaciones para seguir creando, para seguir comunicándonos, para intentar divulgar nuestra obra. Es una vía de comunicación, englobaría una convivencia artística más cálida, más cercana entre artistas. Por un lado crear y además crear de un modo muy amplio en diferentes géneros y formatos, ya sea plástico, audiovisual, gráfico, incluso literario. Es decir, el autoeditor crea una red propia, como un mundo artístico paralelo. Yo entiendo que el gestor cultural artístico es heredero de los movimientos de vanguardia de primeros del siglo XX, ¿no? La autoedición es mucho más accesible. La tecnología se ha abaratado considerablemente y luego disponemos de un medio como Internet, que ahí pues lo tienes todo. Pues ahí tienes todos los medios para convertirte en autoeditor.
Normalmente a mí lo que me interesa, siempre hay algunos valores que residen en aquellas manifestaciones que yo entiendo que son culturales, ya sea el cine, la fotografía o el deporte, la propia cultura tradicional o la cultura de ocio. Por ejemplo, yo digo soy español o soy andaluz, o etcétera. Es lo que me define, porque hay una serie de personas que en un territorio tienen una actividad, una cultura, un carácter más o menos similar, que se identifican como tal. Lo que teníamos antes de quedar con los amigos, ir a tomar algo y contarnos nuestras cosas, ahora te lo cuentas en forma de Facebook, de un mensaje de... Las costumbres y las raíces de cada sitio, folclore de un sitio determinado, la gastronomía, como puede ser la música, el teatro, forman parte de la cultura del mundo. Diferentes creencias de personas pueden formar parte de las distintas culturas de las personas. La mezcla de las culturas es obligatoria hoy en día. Se trata de que mi cultura y la tuya crezcan y sea una cultura mayor. Formas de entender el mundo, formas de expresarse, pues claro, dependiendo del idioma, pues todo lo que detrás haya, ¿no? Incluso porque vemos como en las normas de tráfico en Alemania no tenemos esos límites de velocidad que solo hay, ¿no? Porque bueno, nosotros somos mucho más temperamentales, mucho más pasionales que lo pueden ser los alemanes, ¿no? La cultura tiene que ser totalmente espontánea, no creo que tiene que estar sometida a ningún tipo de norma. El respetar unas normas dentro de una sociedad, una persona que tiene un bajo nivel cultural no lo entiende muy bien. Esa persona arrastra unas cuantas más y es cuando pues está todo el tema del vandalismo. Sobre todo tener tolerancia, pero la educación para mí es fundamental desde edades tempranas. Si a un árbol lo guiamos bien de chiquitito, tendremos un árbol frondoso y bien cuidado. Y la educación, al fin y al cabo, es una transmisión de valores. Creo que el tema de la familia y de la escuela es muy importante. Claro que se va a ver representado a través de nuestra vestimenta, de nuestros ritos, de nuestras costumbres. Bueno, las tribus urbanas y ya no tan tribus urbanas, no vestimos igual una extremeña, una catalana, una andaluza que una valenciana. Es la pincelada de color, por así decirlo, del ser humano en este sistema. La forma en el que cada ser humano vive, se comunica, trabaja en su contexto. Y en este caso Internet ha marcado esa impronta, sea un salto de 10 años muy profundo. Personas que se comunican, que rápidamente conocen del trabajo que está haciendo otros, que pueden incluso interactuar, relacionarse y por lo tanto influir de un continente a otro. Era impensable, ahora está sucediendo, forma parte también de la cultura. Cosas que antes imposibles sucedieran, ahora suceden posiblemente en un día, ¿no? Es como un mundo global, hiperconectado, y evidentemente nuestro acervo cultural ya también depende de cómo nos relacionamos, de cómo nos enteramos de las cosas que ya no solamente vienen por los inputs del día a día, de la cotidianidad, sino también de la interacción con otros espacios que pueden estar cercanos o lejanos. Miraremos hacia atrás y veremos cómo esas herramientas han cambiado